Polonia y Austria, luchas dinásticas. Augusto el Fuerte, el advenimiento del elector de Sajonia. Cuando en 1696 hubo que escoger un sucesor a Juan Sobieski, no fueron los propios polacos quienes decidieron la elección, sino las potencias extranjeras. Había un candidato que gozaba del favor popular, francés, el príncipe de Conti, primo del gran conde, pero Rusia, Austria y Brandenburgo querían imponer a Polonia el elector Federico Augusto de Sajonia. La elección tuvo efecto bajo la presión de tropas rusas. Federico Augusto llegó primero al puesto disputado, adoptó oficialmente la religión católica e intervino con sus tropas sajonas. Triunfó así de su rival y ocupó el trono de Polonia con el nombre de Augusto II. Augusto nació en 1670. Poco capacitado para los estudios, su ideal era ser algún día un célebre tipo caballeresco. Dedicóse entretanto a frecuentar el trato con las damas de la corte, que admiraban singularmente sus bellos ojos, sus cabellos ensortijados y su enorme energía física. Liselot, la cuñada de Luis XIV, hacía constar que París ha corrompido por completo a Augusto, pero éste debía corromperse todavía más en Venecia, donde la vida nocturna era como un caldero de bruja donde hervían todas las voluptuosidades. En 1693, un año antes de ser príncipe elector, Augusto se casó con una princesa de Brandeburgo, su prima Cristina Everardina, cuyos principios y piedad no influyeron en su ardiente marido. La vida conyugal de Cristina fue una larga serie de desilusiones. En 1694, Augusto anudaba sus famosas relaciones con la hermosa Aurora de Königsmarck, que fingía tener 8 años menos que su principesco amante, pero que en realidad contaba con 8 años más. Extraordinariamente culta, Aurora se comportó con tan extremado tacto que se granjeó incluso la simpatía de la propia princesa y esposa burlada. En 1696 dio al mundo un robusto muchacho, que sería con el tiempo un gran estratego, Mauricio de Sajonia. 3 semanas antes, Cristina Everardina había dado a luz un débil infante, el futuro príncipe elector y rey Augusto III. Cuando la hermosa Aurora regresó a Dresde después del parto, encontró que su lugar había sido ocupado por otra mujer. La infidelidad de su amante no la sorprendió. Además, era lo bastante inteligente para no rebajarse a provocar penosas escenas. La antigua pasión de Augusto y de Aurora se transformó en amistad apacible y confiada. La antigua favorita supo conservar así una posición influyente en la corte de Sajonia. Entre las numerosas mujeres que ocuparon el lugar de Aurora de Königsmarck figuran la linda turca Fátima y la princesa polaca Lubimbereka. La condesa de Kossel fue la más conocida de las sucesoras de Aurora, no solo por su fama de ser la más hermosa de Sajonia, sino también por su extraordinaria vanidad. En 1727, al quedar viudo Augusto, éste tanteó diversas propuestas de matrimonio, en especial a la zarina Isabel, que constituyeron otros tantos fracasos. El Alcibíades de Dresde. Las múltiples aventuras galantes de Augusto, el Alcibíades de Dresde, constaban muy caras al tesoro de Sajón. Sucedíanse en la corte partidas de caza, mascaradas y otras costosas diversiones. Augusto se preocupaba muy poco de todos estos gastos. Estaba persuadido de que sus alquimistas le proporcionarían algún día oro en abundancia a pesar de los fracasos. Todavía más que los placeres de su príncipe, la unión con Polonia irritaba a los sajones. El príncipe abandonaba pues la verdadera fe para hacerse católico polaco. Sajonia, cuna del luteranismo, caería de nuevo bajo la dominación del Papa. No debe creerse que Augusto II no hizo absolutamente nada por sus dos reinos. Cabe recordar que el monarca sin duda favoreció la prosperidad de sus sajones, estimulando el comercio y la industria y creando nuevas esferas de actividad económica. La feria de Leipzig, que databa de la Edad Media y era célebre desde el siglo XVI, acrecentó su prestigio gracias a los esfuerzos de la corte. Numerosos comerciantes afluían allí, procedentes de todos los países. Negociábase pieles y cueros, llegados del norte y del oeste, sedas procedentes del sur y artículos de moda que venían de occidente. En Sajonia se instalaron hilaturas y otras industrias. El propio Augusto ofrendó el castillo deshabitado de Meissen para una manufactura de porcelanas, cuya celebridad se extendería por todo el mundo. El rey era el principal cliente de la factoría. Augusto obtuvo también fama de mecenas y amigo de las artes. Las colecciones instaladas antes de su reinado en el Palacio de Dresde se acrecentaron gracias a él y con importantes adquisiciones. Augusto adoraba la música y el teatro. Durante su reinado, la ópera de Dresde alcanzó su mayor reputación. El príncipe elector convirtióse
el príncipe elector convirtió Dresde en la Florencia de Alemania. De este periodo datan sus espléndidos paseos y majestuosos puentes Augusto sobre el Elba. Fue en Dresde donde el arquitecto Poppelmann erigió su obra maestra, el Zwingler antepatio de un palacio que jamás fue construido y cuyo júbilo barroco en sus peristilos responde como un eco al eterno y alegre jolgorio de la corte de Augusto el Fuerte. El edificio quedó damnificado por los bombardeos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, aunque ya ha sido restaurado en su mayor parte. Augusto II instaló en su capital un museo de pintura cuyas colecciones fueron enriquecidas por su hijo Augusto III. Es uno de los más bellos museos del mundo. Nunca tales maravillas habíanse reunido aún del otro lado de los Alpes. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el Zwingler de Augusto II, sus colecciones artísticas, su museo y su ópera atraían a Dresde a turistas procedentes de todas las partes del mundo. Así, los millones gastados por el príncipe elector producirían mucho más tarde cuantiosísimos intereses. Augusto en la Guerra del Norte. Antes de su coronación en 1697, Augusto juró a sus súbditos polacos que les devolvería Livonia. El pueblo, desgarrado por tantas guerras, ansiaba paz. Sin embargo, Augusto rompió con la política pro-sueca de Juan Sobieski y arrastró a Polonia en la Guerra del Norte, que aprovechó solo a sus tres vecinos más peligrosos, Rusia, Prusia y Austria. Augusto, que contaba con llevar a cabo un paseo triunfal por Livonia, quedó cruelmente decepcionado. La guerra duró 3 años, precipitó aún más a Polonia en la decadencia y el rey hubo de abandonar el trono. Después de su gran campaña, el vencedor, Carlos XII, ofreció la corona al príncipe polaco Stanislao Leszczynski. Carlos firmó la paz con Polonia al año siguiente, pero en el desgraciado país no terminaron los sufrimientos. Augusto prosiguió la lucha con tropas sajonas y contingentes que le enviaba el zar Pedro. El general sueco Reskold destruyó casi por entero el ejército de Augusto en Franzstad. En 1706, Carlos XII infligió graves pérdidas a los rusos cerca de Grodono. Luego, el ejército sueco penetró en Sajonia, obligando a Augusto a ceder aquella corona de Polonia que había adquirido a precio de tantos esfuerzos, a reconocer a Estanislao y a renunciar a su alianza con los enemigos de Suecia. Estanislao I era un rey mucho más simpático que Augusto el Fuerte, pero su reinado fue efímero. Desde 1709, Augusto II, aprovechándose de la derrota sueca en Poltava, intentó recuperar el trono con ayuda de los rusos. Desde entonces reinó por la gracia del zar, ya que Pedro I era el verdadero señor del país. El embajador del zar desempeñaba el papel de árbitro entre el rey de Polonia y el pueblo. Pedro y sus sucesores se inmiscuyeron brutalmente en los asuntos polacos, bajo pretexto de defender el derecho y las leyes de Polonia. No faltaron nunca ocasiones de intervención, ya que los polacos trataban con bastante dureza a las minorías protestante y ortodoxa, que Prusia y Rusia habían tomado respectivamente bajo su protección. Por el Tratado de Potsdam en 1720, Pedro I de Rusia y Federico Guillermo I de Prusia otorgaron garantías de existencia a los disidentes polacos, lo que era garantizar al propio tiempo el desorden político. Cuando llegase la hora, este desorden acarrearía el reparto de la desdichada Polonia. Carlos VI. El emperador Leopoldo no hizo sino retroceder a los turcos, extendió también sus dominios en otras direcciones, por la paz de Rastatt 1714, que puso fin a la guerra de sucesión de España, 1701-1713, sus posesiones fueron acrecentadas por los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y la isla de Cerdeña, esta última permutada algunos años más tarde por la de Sicilia, abriendo amplias perspectivas para el comercio austríaco. En 1723 se fundó la Compañía Imperial y Real de las Indias, establecida en los Países Bajos austríacos, con la protección de San Carlos, llamada abreviadamente Compañía de Ostende, porque de esta caleta del Mar del Norte zarpaban los navíos de alto bordo. Amberes y el Escalda estaban bloqueados por los holandeses. La Compañía de Ostende se encargó de las audaces iniciativas privadas que alentó desde 1715 Carlos VI. Logró la creación de una colonia belga en Baki Bazar y en el Ganges, y otras fructíferas operaciones comerciales en China. Además, Carlos VI estableció en Trieste otra compañía con privilegio, la de Asia y de África, que colonizó la isla de Tristán da Cunha. Todos estos países hereditarios, antiguos y nuevos, quedaron a partir de 1711 bajo la autoridad del segundo hijo de Leopoldo I, Carlos VI, que sucedió a su hermano José I.
Monarca inteligente, muy capacitado para las artes, Carlos se reservaba a los mejores músicos del mundo y su ópera italiana sobrepasaba cuanto podía concebirse entonces. Carlos VI se sentía superior a los demás soberanos. Ningún Habsburgo estuvo tan imbuido de su dignidad imperial. Su corte era magnífica y Viena se convirtió en lugar de residencia de la alta nobleza, donde el emperador distribuía generosamente altos cargos y dominios entre sus varones. También sus cortesanos de distintas nacionalidades se rodeaban de un lujo increíble. Entregábanse al juego con verdadero frenesí, aunque el emperador procuraba evitar discordias. Leopoldo había atribuido el asedio de Viena a castigo de Dios por culpa de los pecados vieneses. Las damas vienesas habían alcanzado en el mundo entero enorme reputación por su coquetería, como ya se decía entonces, y los extranjeros de calidad podían esperar sus favores sin temor a decepción alguna. El emperador Carlos quería reinar como monarca absoluto y creía sinceramente que todo marchaba según sus deseos, aunque al principio el verdadero dueño del país era el príncipe Eugenio. En consecuencia, el poder no cayó en manos de aquellos altos y poderosos señores que componían el Consejo de Ministros: Zinzendorf, indolente, egoísta y ambicioso; Starhemberg, debilitado por la edad; el indeciso Arrech o el poco enérgico Königsegg, sino más bien de otros hombres más modestos, entre ellos el barón Juan Cristóbal de Barstenstein. Austria constituía de hecho una unión personal entre ciertos números de estados, la Alta y la Baja Austria, Bohemia, el Tirol, Hungría, etc. En cada uno de ellos un ministro representaba al emperador y su gobierno. El sentimiento unitario se hallaba muy poco desarrollado. Detalle característico: en los documentos oficiales no se menciona nunca el vocablo Austria, sino los países hereditarios. La asamblea de los diversos estados fijaba el montante de impuestos y sus órganos se encargaban de la percepción de tales contribuciones. La pragmática sanción. El 19 de abril de 1714 el emperador Carlos reunió a sus consejeros para transmitirles un importante comunicado sobre la sucesión al trono. Declaró que los países hereditarios, tanto antiguos como nuevos, revertirían a su muerte por orden de primogenitura a sus hijos varones y luego a sus hijas. Seguían en el orden de sucesión las dos hijas de su predecesor, José I, y de sus descendientes. Esta declaración oficial era necesaria en cuanto a la corona de Hungría, que hasta entonces solo se había transmitido a través de descendientes masculinos. Sin esta declaración, puesto que Carlos, el último Habsburgo de la línea masculina, no dejaba más que hijas, Hungría hubiera recuperado el derecho de elegir su propio rey, lo que hubiese ocasionado el desmembramiento de la monarquía austríaca. Ahora bien, Carlos VI no tenía más que dos hijas, María Teresa y María Ana. El hijo que tuvo en 1716 murió a los pocos meses de edad. Por supuesto, los húngaros hicieron cuanto pudieron para sustraerse a este nuevo reglamento de sucesión al trono, llamando pragmática sanción, y no se sometieron a la voluntad del emperador hasta 1722. La pragmática sanción tenía suma importancia en lo que se refiere a la política interior, pues señalaba el principio de una auténtica unión de los países hereditarios. Durante los últimos años de su reinado, el emperador supo recabar para la sanción la garantía de las potencias extranjeras. La de España le fue otorgada por el Tratado de Viena en 1725. Siguió luego en 1731 la garantía de los reinos de Inglaterra y Hannover. Con relación a estos países, conviene observar que entre ambas fechas aparece una humillante capitulación de Carlos VI, la de consentir la supresión en 1727 de la Compañía de Ostende en plena prosperidad por haber ocasionado inquietudes, desconfianzas y envidias. Cuando se trató de obtener la garantía de los estados alemanes, Carlos halló un precioso auxiliar en Federico Guillermo I de Prusia. Un año después, los príncipes del Sacro Imperio Romano daban igualmente su conformidad, excepto los electores de Baviera y de Sajonia, que habían contraído matrimonio con las hijas del difunto emperador José I. Quedaba solo Francia. Como era evidente que el emperador proyectaba casar a su hija María Teresa con el joven duque Francisco Esteban de Lorena, nieto del duque Carlos, célebre vencedor de los turcos, las negociaciones con la corte francesa no fueron fáciles. Francia siempre había codiciado la Lorena y sabía que el país sería muy difícil de conquistar si el duque contaba con todo el poderío austríaco. El cardenal Fleury, entonces primer ministro francés, prefirió buscar un acercamiento con España y en el otoño de 1723 ambas potencias firmaron un tratado formando causa común para obtener sus reivindicaciones con las armas si llegaba el caso.